Bueno, empezamos. Un poco la idea es ver todas las intervenciones. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Vamos a ir Sí, se escucha bien. Bien. Se escucha bien. Ya vieron, intervención mínima. Ya vieron, estuvieron viendo con Carolina lo de etapas de cambio, cómo intervenir. Hoy vamos solo a pasarlo por arriba, solo si tienen dudas lo vemos. Y la idea un poco es cómo vamos a intervenir más allá de lo farmacológico y también considerando una herramienta que tenemos para cuando las personas no están tan decididas al cambio, que eso es como bastante desafiante para los que trabajamos en salud. Cómo ayudar a las personas que todavía no están convencidas del cambio. ¿Está grabando? Yo no me doy cuenta acá. ¿Sí? Sí, está grabando. Ya está, gracias. Ahí va, entonces vamos a hacer como un repaso, tengan en mente la historia clínica que hacemos al inicio, qué diagnósticos hacemos, las etapas de cambio que ya las vieron, pero las repasamos. Vamos a hablar de esta herramienta que es muy importante, que se llama entrevista motivacional, específicamente el abordaje psicológico. Lo bueno de esta clase es que la ven cuando ustedes ya van teniendo una idea de cómo se interviene y van a ir como pudiendo asociar con intervenciones que ustedes vienen haciendo bárbaros. La verdad que cuando yo los veo interviniendo, han como incorporado súper bien el tipo de herramientas. Bien, entonces tenemos que siempre, en el abordaje del tema que sea, y en tabaquismo partimos de un diagnóstico para ver cómo intervenir. El diagnóstico que hacemos en tabaquismo incluye esto: la historia de tabaquismo, el grado de dependencia, la motivación que tiene, la autoeficacia, qué enfermedades hay, tabacodependientes, y si hay comorbilidad psiquiátrica, en la esfera de lo psicológico, si hay alguna alteración que determina mucho nuestra intervención. Repasemos, tengan en mente la historia clínica, aquella que tenemos en papel para abordar el paciente. Entonces tenemos a qué edad empezó, si había otros familiares que fumaran, o hay actualmente, la pareja, los hijos, el tipo de consumo, la intensidad de consumo, intentos previos y motivos de recaída. Todo eso nos ubica frente a qué fumador estamos, ¿está? Lo otro, recuerdan, y que además es la tarea que entregaron, es el grado de dependencia. ¿Está? Es muy importante evaluarlo. ¿Se acuerdan del Fagerström, de las preguntitas que están en el lado de atrás de la hoja? Aquel que se podía, que lo vimos cuando vimos dependencia, se podía abreviar, si no tenemos la historia adelante. ¿Se acuerdan? Si ven un paciente en sala internado, o si están en una policlínica, de lo que fuese, y el paciente fuma, ustedes tienen las 3 preguntas: ¿cuánto tiempo pasa desde que fuma el primer cigarro? ¿Qué cantidad fuma? ¿Y cuál es el cigarro más difícil de dejar? Entonces, tiene importancia por la implicancia terapéutica, ¿no? Hemos visto que si hay una dependencia fuerte, posiblemente requiera tratamiento, apoyo farmacológico, estrategias de seguimiento. Vamos a ir viendo cómo es ¿cómo les voy a decir? ¿Qué consejos le vamos a dar? ¿Qué tipo de estrategias para el tipo de dependencia que tiene? Si es leve, hay que encontrar para qué le sirve ese cigarro, y si es una dependencia fuerte, vamos a ir viendo que sobre todo va a estar determinado el deseo de fumar por la necesidad fisiológica, y adaptar las estrategias que le damos al paciente en base a esa necesidad, y también como predictor de éxito, que en general los estudios demuestran que a mayor dependencia es más difícil de dejar, aunque hay variables muy interesantes que a veces determinan que no están así. Por ejemplo, si hay comorbilidad psicológica, por ejemplo, en un trastorno de personalidad, aunque la dependencia sea leve, hemos encontrado en un estudio nuestro también, de que a veces, aunque sea leve, la variable que tenga un trastorno de personalidad, dificultades en el
manejo de lo emocional, es un predictor negativo para dejar de fumar, aunque sea leve. Pero es como lógico pensar que en población sana, mentalmente, a mayor dependencia le cueste más dejar de fumar, ¿verdad? Porque hay como una necesidad fisiológica que determina lo que vimos, lo compulsivo, esa necesidad imperiosa, mayor craving, etc. El otro diagnóstico que hacemos con dos preguntitas, que incluso en unas historias impresas que tenemos no están incluidas, pero la tenemos que hacer, es ¿qué motivado está? Y cuán capaz se cree de poder dejar y lidiar con ese desafío. La motivación en la policlínica en general son pacientes que ya vienen motivados, que ya han tomado la decisión. Es muy difícil que venga un paciente sin tenerlo muy claro. Es más frecuente que encontremos un paciente no motivado en una consulta por otra razón, y que ahí está el desafío de, bueno, ¿cómo ayudar a motivar? Lo otro que es muy importante, que hacemos ese relevamiento, es las enfermedades tabacodependientes. Esto es importante en la historia, en la policlínica especializada, y por supuesto en cualquier consulta que tenga un paciente fumador, porque las patologías que tengan producidas por el tabaco ameritan que el paciente conozca la relación que tiene con su tabaquismo y que eso se vuelva un motivador para dejar. Y también es importante porque vamos a ver el impacto que tiene esa enfermedad, que en general son enfermedades con mucho impacto en la calidad de vida, en su pronóstico, etc. También es interesante que hemos encontrado también en un estudio de hace unos años, de que hay muchos pacientes que tienen un EPOC y no lo saben, porque es una enfermedad que se instala progresivamente, van naturalizando los síntomas, sí, cómo no voy a toser, si fumo, etcétera, etcétera. Pero entonces, esto de, si es un fumador y presenta algún síntoma y tiene más de 40 años, buscar el EPOC también, tratarlo con el paciente, no para asustarlo como siempre, sino como, bueno, eso apareció y que se vuelva como un dato para que el paciente pueda decidir dejar de fumar. Esto que dice de utilizarlo como motivación para dejar de fumar. Entonces, ¿qué pasa? Las consecuencias negativas para la salud de fumar son una amenaza. Y muchas personas logran, con buenos mecanismos psicológicos y afrontamiento, controlar esa enfermedad. Entonces, es como que de alguna manera, es como que si ustedes tienen un factor de riesgo para algo que están padeciendo. Bueno, poder controlar el factor de riesgo se vuelve una forma de controlar las emociones negativas que despierta la amenaza de ese riesgo que tienen. ¿Me explico? Es decir, si bien es difícil dejar de fumar, los pacientes lo pueden tomar como una actitud activa de controlar aquello que les está haciendo mal. ¿Sí? Lo otro que les hablaba, bueno, es muy importante evaluar. Ustedes cuando se reciben tienen unas herramientas mínimas para hacer grandes, a grosso modo, por así decir, un diagnóstico de enfermedad, de trastornos mentales. Primero porque algunos requieren derivación inmediata. Si están ante un paciente deprimido, por supuesto que lo van a tener que derivar. Y también, si hablamos específicamente del tratamiento de tabaquismo, hay comorbilidades que van a dificultar tal vez, o cuestiones de fármacos que tenemos que considerar. Es decir, es muy importante, pero además se encuentra que la población con otros trastornos mentales tiene mayor intensidad y dependencia. Si alguna vez pasaron o vieron un paciente en un hospital psiquiátrico, por ejemplo, son pacientes que fuman una enorme cantidad, 60, 80 cigarros diarios, con dependencias muy fuertes, tienen peor respuesta al tratamiento, son personas que tienen que lidiar al mismo tiempo que padecer, por así decir, las dificultades del dejar de fumar, tienen que lidiar con todo lo que implica el sufrimiento de la enfermedad mental, por así decir. Entonces, les va
peor, por eso requiere un apoyo como mucho más sostenido. Bueno, se asocia que la ausencia de depresión, por ejemplo, se asocia con mayor éxito. Y esto que le decía de los fármacos, siempre tratamos de trabajar en equipo con el psiquiatra tratante para que valores introducir, por ejemplo, el bupropión, que es un psicofármaco, si se puede, si no se puede, cómo lo considera. Y también, bueno, la elección de la modalidad de tratamiento. Por ejemplo, nosotros tenemos pacientes con esquizofrenia que son crónicos, o sea, son pacientes que a veces, por ejemplo, nos requiere que el Fondo Nacional de Recursos da la medicación por un periodo, tenemos que solicitar autorización para prolongar esos tratamientos. Acuérdense los que están con cámara apagada, que la idea un poco es prender la cámara, ¿se acuerdan? Yo ya la prendo, estoy... Sí. No es permanente, pero ¿se acuerdan que a veces nos ha pasado que pasamos la lista y luego les han preguntado algo directamente y no han contestado? Entonces, bueno. Se le está cortando a veces. ¿Qué pasa también con esto de los trastornos mentales? La disminución de la prevalencia que se viene dando, por ejemplo en Uruguay y en otros países, es más lenta en esta población. La población más sana, por ejemplo, cuando se prohibió fumar en lugares públicos, les fue más fácil dejar de fumar. Hay mayor prevalencia de trastornos mentales en fumadores, es 52% frente al grupo control, frente al 30% del grupo control. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes? Ansiedad, depresión mayor, otras adicciones, esquizofrenia, antecedentes del déficit atencional y trastornos de personalidad. Y esto también que decíamos hoy, que a mayor gravedad del trastorno, no lo decíamos, se relaciona, pero además se relaciona en este sentido. A mayor gravedad del trastorno mental, mayor intensidad del tabaquismo. ¿Está? Por supuesto es una población que muere mucho más por enfermedades tabacodependientes. ¿Está? Pero también hay como mitos de que no nos metemos con esta población porque es complicada. Entonces, o por ejemplo, en los centros de tratamiento de otras adicciones está permitido fumar, el fumar es un premio, dar cigarros es un premio para los pacientes psiquiátricos, para los pacientes con otras adicciones. Está como naturalizado. Tratamos son poblaciones difíciles sin duda, pero también está bueno que no naturalicemos eso para poder empezar a abordarlos, porque cuando se les pregunta a esa población, esos pacientes también quieren dejar de fumar. Bueno, un poco repasemos lo de etapas de cambio, que se acuerda que lo vieron, porque siempre es importante saber dónde está parado en aquel proceso de las etapas de cambio el paciente, para ver cómo intervenimos. Es un paciente que no está preparado, como les contó Carolina, no podemos darle pautas de cómo hacer para dejar la semana que viene, porque no tiene sentido, no sirve para nada. ¿Ah? ¿Se acuerdan rápidamente que teníamos el no preparado, el preparable, el preparado, que está haciendo las cosas para empezar próximamente, el que ya está en acción, y el que ya dejó de fumar, y siempre es parte del proceso la posible recaída. ¿Se acuerdan que lo veíamos más como una espiral porque las personas vuelven a pasar por el mismo lugar? Nunca igual, porque ya han aprendido algo. Es probable que un paciente que recayó, por ejemplo, no vuelva a precontemplación. Una vez que alguien se da cuenta que fumar es malo, no va a decir después, no es malo. En general va a empezar en la contemplación. ¿Está? Diana hasta acá puede apagar la cámara. No me importa, te digo broma. Como las reglas son gay, Juan, por ejemplo, ¿está ahí Juan? Si Juan no contesta, tiene la falta. Está sí, Juan, muy bien, muy bien. Soy medio maestra ciruela, pero bueno. Estoy de celular con poca batería y estoy prendiendo la computadora, que está media... Dale. Bueno, ¿cómo evaluamos la motivación? Si ha pensado en dejar de fumar, si te dice que no, precontemplación, y ahí indagamos un poco más, si cree que es un problema o no, porque puede ser contemplación. Si tiene intención de dejar en el próximo mes, ya estaría preparado para la acción. Si ha logrado estar algún día sin fumar o ha iniciado medidas para dejar de fumar, ya podría estar en acción. ¿Tá? Lo averiguamos así fácilmente.
Si tenemos en una policlínica cualquiera un paciente fumador, le vamos a hacer esas preguntas para ver su etapa. Y esto solo a modo de que recuerden mentalmente qué cosas que en la guía viene qué vamos a hacer en cada etapa. Entonces, ¿qué pasa si el paciente no está dispuesto al cambio? ¿Qué podemos hacer para ayudarlo? Porque si está dispuesto al cambio, es fácil, sabemos qué tipo de tratamiento indicarlo, lo apoyamos, consultas de seguimiento, etc. Entonces, si no está dispuesto al cambio, lo que se desarrolló, no por tabaquismo, sino para las conductas adictivas en general, ya hace unos cuantos años, es una herramienta que siempre estamos aprendiendo de esta herramienta, requiere una formación a veces de cursos un poco más intensivos, nada, dos psicólogos, Prochaska y Di Clemente, se dieron cuenta de que las personas cuando cambiaban pasaban por distintas etapas, y otros psicólogos que se llaman, no importa, Miller y Rolnick, desarrollaron esta entrevista motivacional, rompiendo el paradigma. Antes, cuando se trabajaba con adictos, se pensaba que tenían resistencias y que había que confrontarlos y tenían que asumir que eran adictos. En realidad se dieron cuenta que ese modelo confrontativo podía ser como nocivo y no era tan efectivo. Entonces se desarrolla este tipo de entrevista. Lo importante es, ahora vamos a ver lo que se le llama el espíritu de la entrevista motivacional y ver algunas de las técnicas. Hay montones, hay un sitio que se llama CONGETEM, que son entrenadores en entrevista motivacional, y uno puede ver distintos modelos, videos y cosas interesantes, si les interesa, porque la entrevista motivacional se aplica para todos los cambios que sean necesarios en conductas de salud. Para empezar una dieta, para empezar a hacer ejercicio, y para las adicciones en general. ¿Ah? ¿Habían escuchado hablar alguna vez de la entrevista motivacional? No, yo no. Bien. ¿Qué no es? ¿Qué no es la entrevista motivacional? No se trata de ser amable, porque a veces también creemos que si somos lo suficientemente como educados y amigables con el paciente alcanza. No, es una técnica. Es una forma de relación intencional y estratégica hacia un objetivo específico. Perdón, no es una técnica, es un estilo de comunicación que integra habilidades clínicas concretas que promueven la motivación para el cambio. Y claro, tampoco es una forma de manipular a los demás, porque un pilar básico es que respetamos la autonomía del otro, del paciente, es decir, la decisión es del otro, que eso también nos libera a nosotros. ¿tá? Entonces, ahora vamos a ver un poco qué es lo que sucede cuando un paciente tiene una conducta que debe cambiar. En general, nos ubicamos en un lugar que damos argumentos positivos para el cambio, explicamos por qué es necesario el cambio, y le explicamos qué es lo que el otro debe hacer. ¿tá? Eso creemos que es necesario para que el otro cambie. Pero lo que sucede con estas conductas difíciles de cambiar, es que se activa en la persona esto que está como resumida en el sí, pero, y que aparece esto que el paciente presenta resistencia y discute lo que le decimos. ¿tá? Y si es muy apocadito y calladito, capaz que no lo discute, pero por adentro está diciendo, no, no puedo, no quiero, etcétera, etcétera. Entonces, la entrevista motivacional implica algo que ustedes ya deben de haber visto, que es una relación asistencial donde estamos centrados en el paciente. Esto lo hemos hablado en alguna práctica, donde, ¿qué quiere decir esto? Tratamos de entender la perspectiva del paciente. Es decir, nuestra perspectiva es, fuma, enfermedades, tiene que dejar. Sí, con nuestra perspectiva, el paciente no está motivado, mostrársela no sirve. A veces puede servir, por supuesto,
Pero en esto que decimos, ¿y por qué sigue fumando? ¿Y por qué un médico fuma? ¿Por qué alguien que conoce los daños fuma? Es decir, hasta que no entendemos cuál es la perspectiva de la persona, qué está pensando, por qué no lo decide, no lo vamos a ayudar. Diciéndole lo que nos parece bien, no avanzamos. Eso es así. El abordaje tradicional desde el equipo de salud ha sido adoptar un rol de experto. Esto que yo considero que si le digo lo que el otro todavía no sabe, va a ser el cambio. Eso no es así. Se trata como de poder validar la perspectiva del otro. No es compartir, no es estar de acuerdo, pero es entender por qué piensa lo que está pensando. ¿Por qué, por ejemplo, la otra vez en un taller una médica diabetóloga nos comentaba que ella la enojaba mucho cuando los pacientes venían con complicaciones producidos por sus malos hábitos, vamos a decir, de alimentación. Y eso era como un ciclo que se le repetía. Venía el paciente, lo consideraba culpable de su problema, le generaba molestia, trataba de tratarlo bien, obviamente, pero ese era el ciclo. Hasta que un día, por ejemplo, un paciente que conocía mucho va y le pregunta qué le pasaba, por qué creía que no hacía las cosas como tenía que hacer, y el paciente ahí larga la muerte de un hijo, que no tenía sentido para él la vida. Imaginen esa perspectiva. Lo que para ustedes es básico, que se cuide para estar bien y no tener síntomas, para el otro eso no era importante. Después vemos qué hacemos, activar la depresión, etc. Pero es decir, si nosotros insistimos por el lado que nos parece a nosotros, no va a dar resultado, ¿entienden? Entonces esto también pasamos de una actitud donde le decimos al otro lo que tiene que hacer, a una actitud donde lo que hacemos es facilitar la toma de decisión por parte del paciente. Esto, a modo de ejemplo, es esto, la realidad, y la tienen que tener muy presente si quieren ser buenos médicos, a menos que se metan en un laboratorio y en general van a poder ser bastante objetivos. Cuando trabajen con pacientes, sobre todo con enfermedades crónicas, en agudo no, porque en agudo el paciente no, es decir, se minimiza mucho más lo que el paciente decide, ¿no? Si hay que intubar, si hay que... Pero un paciente donde tiene que hacer cambios en su vida, el paciente va a estar enfrentando su vida y ustedes lo van a ver cada tanto. Entonces, hasta que no tratamos de ver cómo está viendo la situación el paciente, nosotros no vamos a ser como muy útiles, ¿está? Entonces, se le llama espíritu de la entrevista motivacional a un abordaje donde pasamos acá está exactamente al revés, disculpen que quedó mal en el... Pasamos de algo de confrontación a algo de colaboración, es decir, las columnas están al revés, disculpen. Pasamos de algo donde creemos que con educar alcanza a algo que se le dice evocación, no hay como un término traducible mejor, pero es evocar, no en el sentido de recordar, de que el paciente traiga, evoque él mismo las razones para el cambio, y pasar de la imposición a la aceptación. Nuestra aceptación de que el paciente hace lo que puede, ¿entienden? Es decir, aceptar, validar la perspectiva del otro. Entonces, resumiendo, tenemos que la entrevista motivacional es un estilo de comunicación centrado en el paciente, dirigido a un objetivo que es un cambio en el comportamiento, ayudando a resolver las propias motivaciones para cambiar, las del paciente. Hay algo muy importante en todo lo que tiene que ver con cambios difíciles de lograr, que las personas atraviesan lo que conocemos como la ambivalencia, es decir, por un lado tengo razones para el cambio, por otro lado tengo razones para el no cambio. ¿Tá? Entonces, esa ambivalencia es normal, está presente en todos los procesos. La ambivalencia puede ser, puede estar presente durante muchísimo tiempo. Un fumador que no está en la precontemplación puede estar en esto de la contemplación, que es lo de la ambivalencia, años, sabiendo que algún día tiene que dejar de fumar. A veces no lo resuelven nunca y no lo dejan nunca, se mueren antes de resolverlo, o en cosas más sencillas de ustedes, si no empezaron el ejercicio, lo tienen ahí en mente, lo tengo que empezar, y paso y sí, pero no, o me sale caro, o no tengo tiempo, o no tengo ganas, y tengo que, es decir, identifiquen la ambivalencia como un proceso en un montón de situaciones lo tenemos presente, en otras lo resolvimos, en otras
decidimos tal vez no cambiar y resolvimos la ambivalencia. Y decimos, bueno, no, esto no es para mí, no lo voy a hacer, no voy a salir a correr nunca, me voy a hacer pilates. Es decir, entonces, entender que la ambivalencia es parte del proceso normal nos ayuda a cómo nos abordamos al paciente. Ayudar a resolver esa ambivalencia es clave para el cambio. Entonces tenemos, lo representamos como un balance donde tenemos, por un lado tenemos los costos del cambio. ¿Cuáles pueden ser los costos del cambio para un fumador? El craving, lo mal que lo paso, quién me va a acompañar, qué voy a hacer en los momentos de estrés, y los beneficios de seguir donde está, es decir, mientras tengo el equilibrio de mi vida, la voy llevando. Por otro lado, si decido cambiar, están los beneficios del cambio, pero los costos de ese cambio, cómo voy a lidiar con esos momentos, qué mal lo voy a pasar, etcétera, etcétera. Ese balance es que nosotros tenemos que tratar de ayudar a que el paciente recorra el camino para que sea más fuerte, más importante el beneficio del cambio que seguir como está. Los principios, y creo que Carolina un poco les dijo, es expresar empatía, crear discrepancia, ahora vemos cada uno. Evitar discusión siempre, siempre. Cuando empiecen a discutir, no es por ahí, vayan por otro lado. Les está indicando que por ahí no se sigue, porque no se gana con argumentos, ¿tá? No se motiva con argumentos. Fluir con la resistencia, apoyar la autoeficacia. Empatía ya saben lo que es, y es esto que decía. Validar desde la perspectiva del otro, es decir, para mí es clarísimo que le está haciendo mal, pero ¿qué cree? ¿Cómo lo ve? ¿Qué está pensando? ¿Por qué no es importante? ¿Qué cosas importantes hay en su vida en este momento? Es decir, ¿por qué no toma la decisión, pero desde su perspectiva? ¿Tá? Crear discrepancias tenemos que tratar de ver qué cosas son importantes para la persona, cosas de poder decir, por ejemplo, imaginen a alguien que toma alcohol, que cree que no está tan mal, pero la que exagera es su esposa. ¿Tá? Entonces, y vemos que es un paciente que le importa a la familia, etcétera, etcétera, pero está en ese punto donde no cree que sea un problema. Entonces, por ejemplo, crear una discrepancia, pero desde la perspectiva del otro es, aunque usted considera que su forma de tomar alcohol no es problemática, le está trayendo muchos problemas en su familia. ¿Le parece que podría hacer algo para cambiar eso? Por ejemplo, esa pregunta, no le estamos diciendo, deje de fumar, mire que ya le trae problemas, si su esposa dice que usted es alcohólico, es de alguna manera, con una pregunta que la persona pueda pensar si sería importante o no hacer un cambio. Fluir con la resistencia, esto tiene que ver, bueno, se pone una imagen de lo que se llama Aikido, que el Aikido tiene como... lo que hace el Aikido es que la fuerza del otro que viene contra mí la redirijo, no me opongo, no es fuerza contra fuerza, es como que la redirijo y vamos para otro lado. Entonces, no se enfrenta a la resistencia del paciente, no se discute, no se argumenta. ¿tá? Si le discutimos, aumentamos la resistencia, que por eso está, bueno, lo de evitar la discusión. Apoyar la autoeficacia, esto de, bueno, se puede, o qué cosas ya ha hecho para el cambio, o qué otras situaciones de la vida que ha enfrentado que han sido difíciles las ha superado. A veces esas preguntas son importantes, o que uno pueda ver que es una mujer luchadora, que sacó adelante los hijos sola, o alguien que, no sé, que viene de un medio deficitario y pudo estudiar, o no importa qué cosa, pero que lograr encontrar en la esencia de esa persona situaciones donde ha podido ser muy fuerte superando desafíos. ¿Ah? Alguien que ya dejó otras drogas, capaz también. Nosotros Exactamente. Exacto. Uno que ya había dejado cocaína y no sé qué más, y le dijimos, tipo, si pudiste con esto también podés. Eso es un aprendizaje importantísimo que ha tenido la persona, y está buenísimo eso que decís. Esto es importante traerlo porque es una tendencia que todos tenemos, que es re natural. Tener respuestas correctivas. Nos dicen algo con lo que no estamos de acuerdo, y nosotros, en todo, en discusiones con amigos, con familiares, es decir, pero acá, en este caso, es algo que, por ejemplo, si la persona dice, quiero dejar de fumar, pero no lo voy a hacer porque voy a engordar. Bueno, corregirle, decirle, no, dejar de fumar es muy importante, engordar lo vemos, Entonces, ahí lo que hacemos es aumentar la resistencia. Tenemos entonces
Esto es así, tenemos la tendencia a contestar indicando qué hacer, cómo hacer y por qué lo tendría que hacer. Entonces, esta respuesta correctiva que podemos tener, que es argumentar, nosotros creemos que si yo le comparto lo que sé, el paciente va a motivarse. Y tenemos como estos, que lo deben de haber visto en psicología médica, como estos desvíos en la comunicación, que es buscar, ordenar, dar consejo, persuadir, dirigir, cuestionar, advertir sobre consecuencias. No quiere decir que hay momentos en donde vamos a aconsejar, vamos a informar y psicoeducar en consecuencias, es decir, eso va a estar, no es que nunca va a estar, pero hay que ver en qué contexto y para qué. Si es un paciente que ya está preparado para el consejo, ahí sí. Entonces tenemos a grandes rasgos que la entrevista motivacional va a tener como dos formas distintas si están en las primeras etapas de cambio, o sea, si no están preparados o están en la ambivalencia, porque ahí se trata de que cambien la actitud y que, bueno, que se decidan por el cambio, y en la otra etapa, que son la mayoría de los pacientes que vemos en policlínica, que ya están en acción, o en mantenimiento, o tal vez vengan en una recaída, porque ahí se trata como de la ayuda práctica como para cómo llevan el día a día sin fumar, ¿está? Está, bueno, por arriba nomás, esta, para no... en la etapa 1, que es ayudar al paciente a lograr tomar la decisión, a resolver la ambivalencia, es preguntas abiertas, porque es esto de tratar de ver más la perspectiva del paciente, ver qué cosas le interesan, encontrar los motivadores que nosotros podemos seleccionar, por qué podría ser importante para él dejar de fumar, escucha reflexiva, que es esto de escucho, devuelvo, para ver qué me corrobora, qué no, afirmar en el sentido de se puede, con apoyo se puede, o ha hecho otros cambios, resumir como técnica general de las entrevistas, que es de lo que escucho, hago un breve resumen que le da la posibilidad al paciente de corregirnos si no entendimos, o de escucharlo con otras palabras, que es como muy terapéutico, y motivar el lenguaje de cambio, que en general tiene que ver con estas preguntas de esto que les decía, es decir, bueno, ¿ve razones usted por las que cambiar sería bueno? ¿O le parece que hay algún beneficio que le traería dejar de fumar? Le preguntamos, no se lo decimos. O por ejemplo, una de las técnicas, como les digo, esto puede ser, son cursos un poco más que profundizan eso, pero por ejemplo, hay unas preguntas que están interesantes, que es que el paciente se pueda proyectar al futuro. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que la idea es, en vez de decirle a nosotros, los efectos nocivos del cigarro, lo van a enfermar, esto, lo otro, le van a empeorar el EPOC, ¿qué cree, por ejemplo, una pregunta, qué cree que pasaría si usted no deja de fumar? ¿Qué cree que puede pasar en 5 años si usted sigue como hasta ahora? O al revés, ¿cómo se ve en 5 años si usted dejara de fumar? Que el paciente te diga, no sé, mis nietos no me van a recriminar más, no voy a tener olor. Es decir, tirar esta pregunta. Esto que, ¿se acuerdan que decíamos que el espíritu tiene más que ver con evocar, que el paciente traiga las razones? ¿Ah? Para esto, les interesa, bueno, estamos a las órdenes, porque esta es una herramienta que hacemos muchos talleres, digo, les podemos dar más material, lo que fuese, porque es interesante, como algunas preguntas específicas, técnicas, que ayudan a profundizar en la entrevista motivacional. Entonces, recuerden que la motivación la vemos como algo que se va a presentar, por así decir, a raíz de la interrelación con nosotros. No lo tomamos como algo que el paciente lo tiene o no lo tiene. Vemos cómo está, pero nosotros nos sentimos responsables de ayudarlo a avanzar. Resolver esa ambivalencia es clave. Hay que favorecer que la persona traiga sus propias razones para el cambio, no se defienden argumentos desde nuestro lado, y favorecemos que la persona encuentre las soluciones. Y acuérdense que siempre nos va bien en una entrevista si lo ayudamos al paciente a moverse en la rueda de cambio, no que tome la decisión mañana de dejar de fumar, sino que si logramos que un paciente que no creía que tiene un problema se vaya pensando que capaz que sí tiene un problema,
Eso ya es el éxito en esta entrevista. Y algo que siempre citamos los que trabajamos en la entrevista motivacional de este filósofo y matemático que decía, si no, piénsenlo en ustedes mismos. Las personas se convencen más por las razones que descubren ellas mismas que por las que les explican los demás. Es así, necesitamos como convencernos nosotros. Bien. Brevemente vamos a hablar del abordaje psicológico y después tenemos un pequeño tallercito. Acá, lo que les decía temprano, acá sí van a identificar lo que ustedes piensan y hacen cuando están con un paciente. Cuando hablamos de abordaje psicológico en tabaquismo, siempre estamos pensando en lo que se llaman técnicas cognitivo-conductuales. Y, bueno, vamos a ver algunas. Y partimos de la base en este sentido, que como el tabaquismo tiene implicancias biopsicosociales, cuando hablamos como de lo psicológico, del abordaje psicológico, es como, lo fisiológico hablamos de la dependencia de la nicotina, que tenemos los fármacos, los sociales tiene que ver con todo esto de disponibilidad del producto, el acceso, la publicidad, y tiene más que ver con regulaciones del Estado, de esto que ha pasado en Uruguay, por ejemplo, o lo que deja de pasar, como por ejemplo esto de los productos de tabaco calentado. Entre paréntesis decir que hay un indicador mundial de interferencia de la industria, y lamentablemente Uruguay, de estar en los primeros lugares, ha caído bastante, porque bueno, esto de que los productos, este decreto que autorice la venta, realmente tiene que ver con interferencia de la industria, no es casual. Pero bueno, para quedarnos en lo social. Y lo psicológico, que vamos a ir como a recordar aquello de cómo funciona la mente cuando fuma, que es aquello del reforzamiento positivo y negativo, muy basado en lo biológico también, los procesos cognitivos que tienen las personas cuando fuman. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hablamos de dependencia hablamos que las adicciones, dentro de los cambios que suceden a nivel cognitivo, basados en cambios fisiológicos, lo psicológico no está en el aire, está basado también en el funcionamiento del sistema nervioso y todo lo demás, hacía que en la elección de alternativas, cuando estamos frente a una situación complicada, los adictos tenían fumadores, alcohólicos, usuarios de otras drogas, dependencia a las harinas, azúcares y grasas. Es decir, cuando las personas tienen una situación adversa, a nivel cognitivo, fisiológicamente las drogas alteran la capacidad de respuesta, en el sentido de que, frente a las posibles alternativas de respuesta, en el adicto aparece, bombardeando la cabeza, la elección de la sustancia de que se trata. ¿Me explico? Es decir, perdí el ómnibus y estoy llegando tarde al trabajo. En el adicto, en vez de decir, ¿qué hago? Si me apuro voy caminando, miro a ver cuándo pasa el siguiente, veo si mi amigo que va en auto me pasa a buscar. Lo primero que hace es fumo y después pienso. O consumo y después pienso. Eso es como, es una barrera como tremenda para el que está tratando de hacer el cambio. Entonces, esto lo tenemos siempre dividido a modo de entender. Por eso, lo farmacológico, por ejemplo, ¿qué facilitaría? ¿No? Facilitaría que en la medida que la abstinencia no está tan tremenda, vamos a decir, hasta a nivel cognitivo, de alguna manera, facilita que esa compulsión por ir a la sustancia es como que se apague un poquito y capaz que pueda pensar en otras alternativas. En el tratamiento, básicamente, vamos a ayudar a que encuentre otras alternativas, que es lo que le decimos: salga a caminar, tome un vaso de agua, lávese los dientes, llame a un amigo, etcétera, etcétera. Lo que le vamos a hacer es facilitar como el abanico de posibilidades, que lo tenga más presente. Y además le cortamos el automatismo cuando le decimos que anote cada cigarro que va a fumar.
Esto tiene que ver también que en el tratamiento vamos a tener una fase de preparación, que es cuando el paciente está bajando la cantidad, está pensando cómo dejar, el momento en sí del abandono, los primeros días, y también del mantenimiento para evitar la recaída. ¿Ah? Entonces decíamos que el tratamiento psicológico es un tratamiento cognitivo-conductual, donde el objetivo es modificar la conducta del fumador, reestructurando sus creencias de manera que sea capaz de canalizar, sustituir y suprimir ese comportamiento que adquirió, que aprendió de fumar, ¿no? Entonces tenemos técnicas. Uno es la psicoeducación, que es todo lo que hacemos, es explicarle las cosas, por qué sucede una, por qué sucede otra. Por ejemplo, una cosa que nos pasa muy frecuentemente es que la persona cree que si queda con unos poquitos cigarros, se va a quedar con unos pocos cigarros y sería lo ideal para él. Baja el riesgo, entonces bueno, ahí por ejemplo, no sé si ustedes han estado en alguna consulta, pero es muy frecuente que les expliquemos qué sucede con los receptores de nicotina. En un adicto, 1 o 2 cigarros siempre van a estar retroalimentando el ciclo, y en 1 o 2 cigarros no se mantiene mucho tiempo, en algún momento de estrés o de situación social va a volver a la cantidad total, o la psicoeducación tiene que ver también con anticiparle lo que le espera cuando deje de fumar, cómo va a sentir, o por qué siente lo que siente, o cómo es la dependencia. Es decir, de acuerdo a lo que el paciente vaya necesitando y tenga dudas, le vamos a informar de manera accesible para que esa información le sirva al paciente. El otro punto es el manejo de automatismos y condicionamientos. Es este corte que hacemos. Si cada vez que tomo mate fumo, bueno, ¿qué hacemos en vez de fumar con el mate? En vez de fumar cuando se pone nervioso. Esto de anotar para cortar el automatismo, que el paciente pase por su conciencia que está prendiendo un cigarro. Esto de prender sin tener mucho sentido, sin darse cuenta que lo está haciendo, el anotar ayudaría en eso. Reestructuración de pensamientos, el paciente tiene como eso asociado de que lo único que lo tranquiliza es eso, entonces bueno, poder explicarle que lo que está haciendo ahí es aliviar la abstinencia, que no es que dé relax ni estrés, que hay otras técnicas, o hacer ejercicio, o hacer relajación. Y en esto que llamamos entrenamiento de resolución de problemas, que el paciente nos plantee los principales obstáculos y cómo puede hacer. Si es con el mate, bueno, yo qué sé, cambia la yerba, se asocia con caramelos, etc. Ver el problema puntual y ver alternativas que se le ocurren a él, y si no lo ayudamos a pensar en alguna, para resolver esas situaciones más problemáticas para la persona, en el día a día, en este proceso, y en el después. ¿Ah? Entonces, estrategias también, analizar ideas y creencias sobre su salud y el tabaquismo. A veces ahí sí, nosotros intervenimos, informando. Por ejemplo, si cuando están haciendo la historia de un paciente, el paciente trae dolores en las piernas, si ustedes indagan un poco más, si hay una arteriopatía obstructiva, explicarle que eso está producido por el cigarro, es decir, más que nada basados en lo que el paciente piensa y cree, poder como, bueno, ahí tratar de corregir las ideas. Desarrollar habilidades para afrontar situaciones difíciles, previendo conductas alternativas, esto que hemos visto, trabajar la autoestima, fomentando la autoeficacia, también lo vimos, modificar conductas vinculadas al consumo, bueno, esto es lo mismo, con estrategias alternativas, y en algunos pacientes, no todos, pero bueno, son como pasibles y les interesa aprender técnicas de relajación y reducción de la ansiedad. Nosotros les recomendamos mucho mindfulness, que es una técnica que la están recomendando muchísimo en salud, desde hace unos años tiene como mucho auge también. Hay aplicaciones en el celular que están buenísimas. Es bien interesante porque surgen como de la investigación y que se juntan neuropsicólogos y budistas tibetanos que tienen como mucha buena predisposición a todos los científicos, siempre lo han tenido, y se han desarrollado investigaciones interesantísimas y se ha llegado como a esto, al mindfulness, que es como una adaptación más occidental de estas técnicas de ellos. Pueden ustedes también, para estudiar, los organiza, para lidiar con el estrés. A veces está bueno que si uno le recomienda estas cosas a los pacientes, las
las pueda probar también. Y también el apoyo, favorecer el apoyo social. Una de las estrategias que ustedes saben que utilizamos es la reducción gradual de nicotina, y que esta técnica, esta estrategia, vamos a decir, se orienta por un lado a lo fisiológico, porque vamos reduciendo la nicotina, pero también a lo psicológico, porque cuando saca cigarros va desarrollando alternativas al fumar. ¿Tá? Algo también que la experiencia. Cuando trabajamos sobre todo en clínicas especializadas o también en lo común. Una cosa es, lo que tenemos como ideal de la intervención y otra es la realidad. La realidad es difícil. Ustedes saben, tenemos pacientes que vienen hace mucho tiempo, situaciones muy difíciles, es decir, y también las expectativas que tienen los pacientes. A veces los pacientes vienen con expectativas mágicas de la ayuda y tenemos que tratar de que entiendan de que sin el esfuerzo de ellos no hay cosas mágicas con las que los podemos ayudar. Este es un trabajo básicamente de ellos, nosotros los ayudamos, acompañamos, orientamos. También hay pacientes difíciles o pacientes con situaciones difíciles. ¿Ah? Muchas veces también nos preguntamos si es el momento para dejar de fumar. Por situaciones que están pasando, por falta de apoyo. Esto también es importante tenerlo en cuenta, porque a veces nos viene el paciente y es tanto los otros situaciones difíciles que tiene que no tiene la energía para ponerla en eso. ¿Ah? También es algo que nos ha pasado y que pasa mucho, que hay mucho abandono de tratamiento. Hay esto que les decía, tratamientos muy prolongados, en realidad en los papeles, en las guías, uno piensa en 8 o 10 sesiones, en realidad lo que nos pasa acá, que estos pacientes, sobre todo porque está asociado a otros factores de riesgo, o de salud mental, o sociales, que son tratamientos largos. También pasa que en algunos pacientes hay resistencia a la medicación, no pasa nada, se respeta, pero a veces explicando también se puede trabajar, ¿no? Y bueno, y las recaídas, que son parte, como lo hemos visto, del proceso. También, esto con pinzas, no es para nada la meta, pero si el paciente no quiere dejar de fumar en el momento, se lo puede alentar a la reducción, porque se asocia con éxito posterior. No porque sea la meta, ¿ah? Pero, acá no se ve un poco la fuente, ahí abajo, bueno, los estudios plantean que se asocia, pero ya les digo, siempre la meta es que deje de fumar. Nada. Se aprende mucho de la experiencia, por eso nos parece importante que en esta optativa ustedes tengan las prácticas los martes, para ir como, bueno, se va adquiriendo experiencia, y bueno, con el deseo de que esto aprendido ahora para ustedes sea algo que lo van a seguir implementando, trabajen desde donde trabajen. ¿Ah? Y bueno, ahora pasamos como al tallercito, que ahora los divido en grupo, y vemos unos casitos clínicos, ya les digo, voy a dejar de